todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Amén. Una vez más, versículo 2 y versículo 3. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Padre, gracias por esta palabra. Pedimos que tú abras nuestros oídos espirituales. Pedimos que tú abras nuestros ojos espirituales, Señor, y podamos recibir en nuestro espíritu esta palabra, Padre. Gracias, Señor. Renuncio a todo espíritu de error, de mentira, de herejía. Y yo pido que sea tu palabra hablando a cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, amado hermano, yo le pregunto, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué está viendo esta mañana? La gloria de Dios. Amén. Amén. A ver, de mi lado, de este lado, ¿qué ven? Dígame algo que usted ve en este lugar. Jesús. Amén. ¿Quién más? ¿Qué ve mi hermana Marisol? La bondad de Dios, ¿no? Que Él es bueno con nosotros y nos permite estar en este momento. Espirituales. A ver, David, ¿qué ves? Lo primero que veas, rápido. ¿Qué viste? Ya volteaste. ¿Qué viste? Muchos milagros al estar aquí. Amén. Muy bien, mi hermana Yolanda. ¿Usted qué ve, hermana? Pues yo puedo ver que ya se ha aumentado el poder de Dios, porque está brillando menos y ya Dios ha puesto en los corazones que vengan. Amén. Cristian, ¿tú qué ves? Paz. Paz. Amén. Hermana Vero tiene ganas de participar. Yo veo el poder de Dios. El que es poder grande. de Dios. Amén. Hermano Germain, ¿usted qué ve? Gozo en todos mis hermanos. Ve gozo, ¿verdad? Fíjese, amado hermano, que gracias a Dios todos están mirando, ¿verdad? Están mirando con los ojos espirituales. ¿Sabe qué significa Betel? ¿Qué significa, hermana Adriana? Casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Y todos hemos visto algo en lo espiritual, ¿verdad? Hemos percibido en lo espiritual, hemos percibido en lo natural el gozo, la paz, los milagros, amén. Y aunque no lo veamos, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Cuando Jacob estuvo en el lugar que llamó Betel, dice la Biblia que él tuvo un sueño o tuvo una visión donde veía una escalera y veía ángeles de Dios subiendo y bajando. Y puso ese lugar, lo llamó por nombre Betel. Amén. Y bueno, amado hermano, yo comencé preguntándole qué es lo que usted ve. Porque como dice el mexicano, No veo, no creo. no. No ver, no creer. Como dice el mexicano, ¿estás viendo? No ves, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Que estamos viendo y no vemos, ¿verdad? Voy a pedir que vayamos al Evangelio de Marcos 6. Marcos capítulo 6. Amén. Pero también voy a pedir que vayamos al Evangelio de Mateo 14. Mateo 14, 22 todos. Marcos 6, versículo 48. Pero primero vamos a Mateo 14, 22. Amén. Mateo 14, 22. ¿Ya están ahí? ¿Pueden decir amén? Amén. Amén. Vamos a darle lectura alternadamente. Comienzo yo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud.
Yo le pude orar, cuando llegó la noche estaba aquí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la hora del día de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, así de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento, todos juntos. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Sabe, amado hermano? Hemos escuchado esta historia, ¿verdad? La hemos leído muchas veces. Pero quiero pedirle, amado hermano, que podamos prestar atención a los detalles. La Biblia dice, vamos al Evangelio de Marcos, porque solamente 3 evangelios hablan de esta historia, ¿verdad? Marcos, Juan y Mateo. Vamos a Marcos 6:41. Dice la Biblia, amado hermano, este acontecimiento pasa después del milagro de la alimentación de los 5,000. La Biblia dice que la alimentación de los 5,000, ¿qué era lo que tenían? 5 panes y 2 peces. Y el Señor alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero dice la Biblia, amado hermano, que Jesús manda a sus discípulos que se suban en la barca porque tenían que llegar al otro lado de la ribera, ¿verdad? En otros evangelios dice que tenían que llegar, dice 6:41 de Marcos, si me apoyan por favor. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Bueno, vemos el de los panes y peces. Vamos al 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Amén. ¿A dónde tenían que llegar? A Betsaida, del otro lado de la ribera. Betsaida, amado hermano, significa casa de peces, ¿verdad? De ahí venía Pedro, Andrés y Felipe cuando el Señor Jesús los llamó a ser pescadores de hombres. Amén. Y sabe, en el Evangelio de Marcos habla la misma historia. Dice el versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y el viento se calmó, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Pero aún no habían entendido lo que había pasado con los panes y los peces. En el Evangelio de Marcos no cuenta la anécdota de Pedro, no la cuenta. Nada más cuenta que confundieron al Señor con un ¿qué? Fantasma, ¿verdad? Ahora vamos más adelante en San Juan 6, San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 6. Ahorita les digo 6 ¿qué? 6:16. Amén. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum,
estando ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, cuando habían remado como 30 estadios, estadios. vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo, yo soy, no temas. temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Dice el versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba. Bueno, entonces ya podemos tener la narración completa, ¿verdad? ¿Sabe, amado hermano? La Biblia dice que después de alimentar a 5,000 hombres, preste atención, el Señor Jesús les dice a los discípulos que se suban a la barca y que se adelanten mientras Él acababa de despedir a la multitud. La Biblia nos dice, amado hermano, que es importante que nosotros vayamos de gloria en gloria. Amén. Que es necesario que nosotros vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Amén. Pero ya lo leímos que en un evangelio, cuando el Señor llega y les dice que no teman, se sube y se calma la tempestad, Él les dice, no han entendido lo de los panes y lo de los peces. Pero ¿qué tenían que entender? ¿Qué no habían entendido? ¿Sabe, amado hermano? Cuando el Señor Jesús hizo el milagro, la Biblia dice que tomó los panes, tomó los peces, todos se recostaron y Él tomándolo, mirando al cielo, dio gracias, lo bendijo y al dar gracias en lo que tenía, eso trajo la multiplicación. ¿Qué tenían que aprender de esa lección? Tenían que aprender que aún en lo poco o en la necesidad, ellos tenían que dar gracias para que vieran la respuesta de parte de Dios. Y cuando la Biblia dice de gloria en gloria, ellos estaban en un punto y tenían que ir a la otra ribera. Ya habían vivido una gloria, habían sido testigos de la multiplicación de Dios, pero tenían que ver otra gloria. Pero para llegar ahí, ¿qué tenían que pasar? ¿Qué tenían que pasar? Tenían que pasar el mar. Tenían que llegar a la otra gloria. Amén. Pero resulta que el mar no era amigo. El mar era tempestuoso, ¿verdad? Y todavía el viento era contrario. Siempre que vamos a un crecimiento, amado hermano, nos enfrentamos a tener que atravesar un mar que parece que nos va a acabar, que nos va a destruir. Pero ellos tenían que llegar a la otra gloria, porque en la otra gloria había un ciego que iba a ser sanado. Amén. Es el milagro que les sigue. Pero ellos no podían llegar a la otra ribera, o no podían llegar a la casa de peces, o no podían llegar a Betsaida, no podían experimentar otra gloria si no atravesaban ese mar. Amén. Pero por eso el Señor les dijo, súbanse a la barca y adelántense mientras yo despido a la multitud. Y sabe, amado hermano, nos enfrentamos a peligros dentro de la prueba. Pero ¿sabe qué dice Primera de Pedro 4:12? El apóstol Pablo escribió: no os ha sobrevenido ninguna prueba. Bueno, esa es otra, esa es Corintios, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro 4:12? No os sorprendáis del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña esté aconteciendo. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, ya era un máster en las pruebas. Y sabe, él estaba entendiendo lo que pasaba. Cuando el Señor Jesús, amado hermano, los manda a la barca, ¿sabe qué dice la Biblia? Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas les son posibles.
para los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme al propósito de su llamado. Amén. El Señor les dijo, súbanse a la barca. Él sabía que no iba a estar arriba. Él estaba despidiendo a la multitud. ¿Será que sabía que el mar iba a estar impetuoso? Amén. ¿Será que sabía que iba a venir un viento en contra de ellos? Amén. ¿Y por qué los mandó a la barca? Porque tenían que llegar a Betsaida. Porque tenían que experimentar una gloria mayor. ¿Sabe cuáles son los peligros de la prueba? Porque la prueba en sí es necesaria, ¿verdad? La prueba es necesaria. Va a traer crecimiento, nos va a ayudar, pero además de la prueba nos enfrentamos a peligros. Y sabe, amado hermano, además de la distancia, yo quiero que usted vea la distancia. Bueno, ahorita lo vamos a detallar la distancia. ¿Sabe? El Evangelio de Marcos nos describe la condición de los apóstoles. Dice Marcos 6:48, si me ayudan por favor. Marcos 6:48. ¿Qué dice la escritura? Y vino de remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Cómo estaban remando? Con gran fatiga. Estaban remando con gran fatiga. Remando con gran fatiga porque el viento era contrario. Cerca de la cuarta vigilia, era de madrugada, estaba a punto de amanecer. Dice versículo 50, porque todos le veían y se turbaban, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Dice el 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Marcos no describe nada más lo que hizo Pedro. Marcos describe cómo se sentían en ese momento. Cansados, fatigados, el viento era contrario y sus corazones estaban endurecidos. Imagínense, así se encontraban ellos, ¿verdad? En cuanto a la distancia, dice que eran de 25 a 30 estadios. ¿Sabe cuánto equivale eso? Entre 4 o 5 kilómetros. ¿Sabe cuántos kilómetros me hago de Coacalco a la Trinidad de Zumpango? 37 kilómetros. De aquí del fraccionamiento La Trinidad a la Horrera de Sauce, ¿sabe cuántos kilómetros son? Entre 5.7 kilómetros, ¿verdad? Si nos ubicamos en el fraccionamiento de Rinconada a La Laguna, son entre 5.2 kilómetros. Imagínense que los discípulos se habían alejado de la costa al centro del mar 5.7 kilómetros. Ya dijimos que de aquí a la Horrera de Sauces, ¿verdad? Y a esa distancia vieron caminar a Jesús. Y como veían que se acercaba, pensaron que era un fantasma o un espíritu chocarrero, ¿verdad? Y tuvieron miedo. ¿Por qué se lo describo así? Porque nosotros interpretamos la escritura literal e históricamente. Significa que si dice literalmente que Jesús caminó sobre el mar, Jesús caminó sobre el mar. Y cualquiera que diga que era una costita, bueno, a lo mejor una costa de aquí a la Horrera, no sé si siga siendo playa y costa, y solamente mojó los tobillos. No sé si me explico. Pero sabe, a esa distancia, Jesús iba caminando hacia ellos. Y entonces ellos se espantaron. Esa era la distancia y era la condición de los apóstoles, de los discípulos.
pero no habían entendido el dar gracias aún en medio de la prueba. Como dice la Biblia, demos gracias a Dios en todo tiempo. Amén. Jesús los hace entrar a la barca. Había un propósito que ellos no habían entendido y estaba ayudándolos a enfrentar el primer obstáculo. ¿Sabe cuál es el primer obstáculo de la prueba? Las multitudes. Porque ¿qué dijo Jesús? Yo me voy a quedar a despedir. ¿A quiénes? A las multitudes. ¿Saben quiénes son las multitudes? La gente. Cuando aún en medio de la prueba nos preocupa más la gente que la misma prueba. Cuando queremos quedar bien con todos los manitos. Sí, manito, sí, manito. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Despidió a la multitud y se fue al monte a orar. ¿Por qué la multitud son un peligro? Cuando servimos tanto que ya no tenemos tiempo de tener comunión a solas con Dios. O cuando queremos quedar bien con todos y ya no tenemos comunión con Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Súbanse a la barca. Tienen que ir al siguiente nivel. No se entretengan con la multitud, con la nube de testigos que está alrededor de ustedes, porque hay tiempo para todo. Ya sirvieron, pero tienen que buscar tiempo de comunión a solas. Y tienen que tener un tiempo a solas. Va a haber un tiempo de prueba para que ustedes lleguen a la otra gloria y puedan seguir sirviendo como vasos llenos. Amén. Ese es un enemigo. Siguiente, las circunstancias. ¿Cómo era el viento? Impetuoso, ¿verdad? La Biblia dice, y el viento era contrario. Los discípulos estaban cansados de nadar, cansados de remar, porque estaban remando contra la corriente. A veces estamos en la barca porque hay un propósito. Y estamos remando y remando y remando y remando. Y estamos cansados. A veces están remando la barca llamada ministerio y llamada economía, llamada familia, llamada marido, llamada hijos, y están remando y remando y remando. Y por si fuera poco, el viento es contrario. Tú estás remando y aparte estás evadiendo el viento y cuidándote del viento. Y ya no sabes, dices, ya me está lloviendo sobre mojado, ¿verdad? Pero esa es la circunstancia. Porque es un enemigo. Porque la circunstancia nos puede fatigar. La Biblia dice que los discípulos estaban fatigados. ¿Y sabe qué hace el cansancio? La fatiga física y la fatiga espiritual. Trae una visión distorsionada. Porque en vez de ver al Señor Jesús, pensaron que era un fantasma. No era glorioso ver al Señor Jesús caminar sobre el mar. No era para que se animaran y dijeran, la gloria de Dios con nosotros, caminemos con Él. Y caminaran como si fuera una pista de patinaje de hielo. Pero en vez de ver la gloria de Dios, estaban percibiendo un fantasma. Cuando nosotros estamos cansados, amado hermano, cuando vienen las circunstancias contrarias y nos cansamos, en vez de ver la gloria de Dios, pensamos que la gloria de Dios es un tormento, porque tenemos una visión distorsionada. Y en vez de ver la mano de Dios, empezamos a ver las circunstancias adversas. En vez de distinguir la magnificencia de quien está con nosotros, estamos viendo nuestro tormento. ¿Y sabe qué trae la fatiga? Algo bien importante. ¿Sabe qué trae la fatiga? Trae ceguera. Cuando usted está cansado hasta empieza a parpadear. Ya uno lo ve parpadeando y dice, bueno, pues me retiro, me despido. Ya está cansado. Los niños cansados empiezan a tallar los ojos. ¿Sabe qué trae la fatiga? Trae ceguera.
trae visión distorsionada. Ya no logramos ver claramente. Y la ceguera, ¿sabe qué representa? Falta de discernimiento y falta de visión. Cuando Jesús llegó a donde estaba el endemoniado gadareno, la Biblia dice que lo libró, ¿verdad? Y a la legión de espíritus inmundos los echó sobre un hato de cerdos. Y la Biblia dice, amado hermano, que todos escucharon en ese lugar la fama de Jesús, y cuando fueron a ver al endemoniado ya liberado, al joven, lo vieron bañado y arreglado, lo vieron cuerdo en su juicio y tuvieron miedo. Tuvieron miedo y le dijeron al Señor Jesús que mejor se fuera de ese lugar porque tuvieron miedo de ver la gloria de Dios. ¿No se parece a los discípulos que vieron un fantasma en vez de ver al Hijo de Dios? Porque la fatiga trae ceguera, y la ceguera es falta de discernimiento y no ver claro. Cuando nosotros estamos en el mar, en la barca, tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Amén. Tenemos que pedirle discernimiento. Porque hoy la iglesia camina sin lograr discernir lo que viene de parte de Dios. A veces permites enfermedades porque dices, es que mi Diosito me quiere tener así, malito, en reposo, para tener una semanita bien tranquilita. Y te quedaste enfermito. Pero no viene de Dios. Pero te falta discernimiento. Reprende la enfermedad, reprende el cansancio, reprende la pereza, reprende lo que no provenga de Dios. Estás en una circunstancia que no logras salir. Padre, dame discernimiento. Si viene de parte tuya, dame sabiduría e inteligencia para no sentirme decaído, para saber qué hacer. Y si no viene de parte tuya, la reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Pero necesitamos discernimiento, para que cuando algo venga de parte de Dios, logres recibirlo, discernirlo, tener la visión clara. Amén. Y sabe, amado hermano, la Biblia dice, versículo 28 estamos en Mateo 14, dice la Biblia, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque entonces, viéndolo, los discípulos pensaron que era un fantasma, se turbaron en su corazón, tuvieron miedo. Pero ¿qué les dijo el Señor? Yo soy, no tengan miedo, ¿verdad? Pero a lo mejor no veían claro, no tenían la visión clara. Y entonces, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo el discípulo Pedro? Si en verdad eres tú, manda que yo vaya y camine, como dice la Biblia, sobre las aguas. ¿Sabe que ese Pedrito, amado hermano, tenía una revelación de parte de Dios? Cada vez que estudio acerca de Pedro, digo, ¿qué hombre? Tenía una revelación de parte de Dios. Porque primero Pedro fue el que recibió de parte del Espíritu cuando el Señor Jesús dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Y cuando todos estaban en la barca, Pedro fue el único valiente que tenía discernimiento, que tenía visión, porque dijo, si en verdad eres tú, manda a que yo vaya y camine sobre las aguas. ¿Cómo probamos los espíritus en este tiempo? Ay, no, pastora. Sí, los chocarreros, los que se manifiestan. ¿Cómo los prueba? No hable esos temas. Pues sí, ¿cómo los prueba? ¿Qué dice la Biblia? El que no reconociere que Cristo murió en la cruz, que nació de carne y sangre, y que es el Hijo de Dios y está a la diestra. Primera de Juan 4 del 1 al 6, usted lo va a anotar y lo va a leer. Así como dice la hermana, tienen que reconocer que Jesús nació de mujer virgen y vino en forma de hombre.
y en forma de carne. Amén. Así probamos los espíritus. Amén. Y podemos entender que algo viene de parte de Dios o lo reprendemos. Porque van a venir muchos con apariencia de piedad a darte una palabra. Pero muchas veces esa palabra no va a ser de parte de Dios. Tenemos que discernirla. Amén. Probar los espíritus. Tener discernimiento cuando alguien hable lenguas. Porque el diablo también conoce la Biblia. Se la sabe de memoria. Tenemos que discernir. Pero ese Pedrito andaba con la espada desenvainada en el espíritu. Y cuando vio que Jesús andaba sobre el mar, sí tuvo miedo. Pero de todos fue el valiente que dijo, a ver, tengo miedo. Pero si de verdad eres Jesús, manda. Porque Pedro tenía un ADN espiritual. Pedro ya había sido impregnado de la revelación de parte del Espíritu. Y sabía que Jesús se distinguía por la autoridad. Amén. Sabía que solamente Jesús tenía autoridad de poder enviar, de poder controlar. Porque Jesús tomaba la autoridad de las cosas naturales. Calmaba la tormenta. Multiplicaba los panes, hacía milagros con autoridad. Nadie en la tierra podía tomar la autoridad que Jesús tenía. Y Pedro lo sabía. Por eso Pedro le dijo, si en verdad eres Jesús, manda, sujétame, toma el control, toma la autoridad, manda a que yo camine como tú sobre las aguas. Pedro sabía que el reino de los cielos sufre violencia y es de los valientes. Pedro sabía que si era Jesús, él tenía que caminar en una gloria mayor. Eso lo sabía Pedro. Pedro estaba en la expectativa de algo espiritual. ¿Sabe por qué en ocasiones no salimos de nuestra barquita? Porque ya perdimos la expectativa de lo sobrenatural de Dios. No tienes gasto. Ora a Dios, dobla rodillas y Dios va a multiplicar tu dinero. Ay, pastora, es que la Biblia dice que el que no trabaje no coma. Pero tienes fe y trabajas. Dobla rodillas y Dios va a multiplicar tu economía. Es que, pastora, lo tengo que llevar al doctor. Llévalo, pero ora por él primero. Tienes que hacerlo con fe. Tienes que caminar sobre las aguas. Porque tenemos que tener la expectativa de lo sobrenatural de parte de Dios. Amén. Nosotros hace como 2 semanas al bebé le dio una alergia. Comió Nutella, que está hecha de avellanas. Y se le empezó a hinchar el ojo, le salieron, se empezó a llenar de ronchas. Empezó a estornudar, a lagrimear y eran las 9 de la noche. Teníamos 2 opciones, bueno 3, llorar, llevarlo a urgencias o ponernos a orar. ¿Y sabe qué hicimos? Nos pusimos a orar y hasta Elías andaba orando por su hermanito. Padre, declaramos sanidad en el nombre de Jesús, todo efecto de la alergia, porque usted sabe que no lo sabemos, Él es sano en el nombre de Jesús, pero hay alergias que les tapan las vías respiratorias. Dijimos, agarramos el carnet y le pisamos al carro para llegar a urgencias, o nos ponemos a orar. Y nos pusimos a orar. Sano, 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 sano. Efectos se van, sano en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo. ¿Y qué cree? Que se empezó a desinflamar. Le creímos al Señor. Y así como lo creemos en la sanidad, hay que creerlo en todas las áreas de nuestra vida. Porque podemos estar en medio de la barca. Podemos estar lejos o sentirnos lejos del Maestro cuando Él está cerca, pero en vez de verlo vemos un fantasma. No sé si me explico, ¿verdad? A veces maldecimos las circunstancias, cuando la circunstancia es la que nos tiene que hacer que salgamos de la barca. Sal de tu barca. Sal de la barca. No te digo que pruebes al Señor Jesús,
Pero Pedro dijo, si en verdad eres tú, mándame. Porque Pedro ya tenía una revelación que él era propiedad de Dios y que nadie podía gobernar su vida si no era la palabra del Señor. Hay distracciones, circunstancias, fatiga, ceguera, sí. Y hay una barca. Pero vas a seguir cansado remando, gritando, hay un fantasma, no entiendo por qué paso estas circunstancias, tengo temor de lo que estoy viviendo. ¿Sientes temor cuando las cosas no van bien? ¿Sientes temor? Claro que sientes temor. Que te lleguen con un acta de divorcio enfrente, sientes temor. Que se enfermen los hijos, sientes temor. Que no te valoren y no tomen en cuenta tu trabajo, sientes temor. ¿Sientes temor volver a empezar? Claro, hay mucho temor. Y hay una barca. Pero no podemos seguir en esa barca. Tenemos que creerle al Señor. Si en verdad eres tú, manda que yo camine. Porque lo que venga de Dios va a edificar, va a consolar, va a exhortar. Porque la bendición de Dios no añade tristeza, dice su palabra. Pedro no se salió de la barca para hundirse. Ay, pastora, si Dios sí, pero primero caminó sobre el mar. Pedro caminó sobre el mar. Pero la Biblia dice que caminó sobre el mar y entonces empezó a admirar el viento. Pero primero caminó sobre el mar. ¿Qué nos va a ayudar a caminar en lo sobrenatural de Dios? Nos va a ayudar, amado hermano. ¿Sabe qué nos va a ayudar? La obediencia. Porque Pedro fue obediente. Pero Pedro ya caminaba en revelaciones. Pedro era un hombre de revelaciones. Él hacía lo que hacía por revelación. Y por revelación él tenía una visión de discernir. Él tenía una visión clara. Amén. Él tenía la revelación. Y tú te vas a levantar. Lo que tú tengas revelado que es necesario que hagas. Porque Dios no nos va a hacer manita de cochino a nadie. Él nos da libre albedrío. Y tú vas a crecer cuanto sea tu revelación. ¿Tienes la revelación que vas a acabar la carrera? La vas a acabar. ¿Tienes la revelación que Dios va a proveer para tus pasajes, gustos y más? Yo la alcancé. ¿Tienes la revelación que va a llegar alguien que te ame y te respete? Va a llegar. ¿Tienes la revelación que Dios te va a bendecir más de lo que has pedido? Va a llegar. Amén. Pero esa revelación te va a hacer moverte de la barca. Esa revelación te va a hacer dar pasos de fe y pasos de obediencia. Eso es caminar en revelación. Caminar en obediencia. Tener una visión clara. A ver, a mí no me vas a apantallar. Te ves bonito. Pero ¿de qué espíritu andas? ¿En qué espíritu estás? Pruébalo. Prueba su espíritu. Y si no viene de parte de Dios, reprende y corta toda comunicación. Si viene de parte de Dios, no te abalances. Todo en el tiempo de Dios es perfecto. No me escucharon los adolescentes, no saben de qué hablan. Cuando algo viene de parte de Dios, quieres un trabajo, un negocio, es que es de Dios. ¿Y por qué te dejas de congregar? ¿Por qué te aleja de Dios si es de Dios? Porque lo que viene de Dios te va a hacer crecer. Amén. ¿Qué hizo Pedrito? Pedrito dijo, un pasito, otro pasito, viene de Dios. Amén. Pero el mar seguía impetuoso, pero el viento seguía contrario. Entonces el problema no era el mar y el viento. El problema es que nadie se atrevía a bajarse de la barca. Nadie se atrevía a dar pasos de fe. Nadie más tenía la revelación que Pedro tenía. Nadie más daba pasos de obediencia. Cuando dice la Biblia que entonces Pedro se empezó a hundir, tanta era su revelación que aún hundiéndose, supo a quién clamarle. Eso no lo hace cualquiera. Estaba tocando fondo y sabía, Señor, sálvame, sálvame. Porque el que tiene la revelación aún en su peor momento sabe a quién clamarle. Para no hundirse.
Amén. Hay momentos de gloria que sentimos que volamos. No nos hace ni el viento. Pero hay momentos que perdemos el equilibrio. Y así como acabamos de experimentar un milagro de los 5,000, hay veces que caemos y decimos, me estoy ahogando, Señor, sálvame, sálvame. Me aventé por ti porque te creo. Pero mi paracaídas de fe no me alcanzó para sostenerme. Los turbos de mis zapatos no me mantuvieron sobre el mar, me estoy hundiendo. Pero cuando sabes y tienes la revelación, no importa en qué momento atravieses, siempre dices, Señor, sálvame. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús? Extendió su mano. No sé a cuánta distancia, no sé de qué forma, pero dice que extendió su mano y le sacó y subió a la barca. Y en la barca todos lo glorificaron y dijeron, verdaderamente este viene de parte de Dios. Pero yo les pregunto, ¿quién tenía más revelación, los de la barca o el que se aventó? ¿Quién estaba creciendo más rápido? ¿Los espectadores o el protagonista? ¿Quieres ser un espectador? Glóriate de los milagros de los demás, aunque nunca experimentes tu milagro. Y vas a llegar al otro lado de la gloria, pero no habrás crecido como el que se aventó de la barca. Y a veces cuando uno se avienta de la barca hay momentos de gloria, hay momentos donde el piso se nos va, no vemos cómo, pero ya estás afuera. El problema no es la tempestad ni el viento, porque siempre van a estar ahí. El problema es que a veces nos falta fe y confianza para creerle al Señor. ¿Sabe qué nos enseña el Señor? Cuando tienes la revelación, tomas la autoridad. Tomas la autoridad y lo ordenas a las circunstancias. Aun cuando te paras con el pie izquierdo y dices, Señor, hoy va a ser un día bendecido. Hoy los cielos abiertos están sobre mi casa y sobre mi matrimonio. Hoy yo declaro que soy feliz en el nombre de Jesús. Amén. Aunque aquel ni una llamadita, tú estás feliz. Amén. Aunque el quehacer se acumula. Eso es lo único que a veces nos pone de mala. Pero aunque el quehacer se acumula, tú estás feliz. Gloria a Dios. Aunque dejan los trastes para ver si alguien se apiada y ves que termina el día y nadie se apiado. Señor, es un día glorioso. Amén. El otro día lo haces con mucho gozo. Pones tus alabanzas, ¿verdad? Cuando tienes que bendecir al que te maldice, cuando tienes que perdonar. Aunque no te piden el perdón, dices, amor, hoy yo te perdono en el nombre de Jesús. Y te pido que me perdones. Y a lo mejor no dices de qué, porque tengo malos pensamientos, porque te deseo mal, porque te condeno en mi mente. Y solo dices, yo te amo y te perdono en el nombre de Jesús. Aunque digan, esta está loca, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos que salir de esa barca? ¿Cuántos tenemos que salir? Caminar en lo sobrenatural de Dios. Tener la visión correcta te va a hacer descansar y confiar. Podemos ser de los que estamos afanados, remando y remando y remando, sudando la gota gorda, ¿verdad? Señor, yo oro, yo ayuno, yo bendigo, pero estás cansado y no estás confiando. Entonces no estás ganando. A veces solamente hay que subirnos a la barca como si estuviéramos en la playa, con un coquito, descansando. Cuando veas al maestro y te diga, ya es tiempo de bajar, te digas, ya voy a caminar sobre el mar. Y cuando digas, sal de esa barca, salgo en el nombre de Jesús. Le creo al Señor. Amén. Amén. Porque en ocasiones no llegaron caminando al otro lado de
de la ribera. Dice que salió, caminó, se hundió. El Señor Jesús lo rescata. ¿Y después qué pasa? El Señor Jesús se sube a la barca y al poco llegaron a la ribera. ¿Por qué entonces tenía que bajarse Pedro? Si iban a llegar en la barca. Porque hay tiempos de permanecer en la barca, confiados, tranquilos, sin cansancio, que no te fatigue la circunstancia. Pero hay tiempos donde el Señor solamente te va a decir, sal, para que te des cuenta que yo estoy contigo. Para que te des cuenta que yo siempre te voy a salvar. Para que te des cuenta que puedes ir más allá y que puedo hacer de ti más de como pensabas. Por eso tenía que bajarse Pedrito de la barca. Amén. Y yo le pregunto, amado hermano, ¿usted qué está viendo? ¿Qué está viendo? Porque Pedro se empezó a hundir porque empezó a ver el viento. Y los otros solo veían al fantasma. Y los otros solo eran espectadores. Cuando la Biblia dice poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Así que póngase de pie en el nombre de Jesús. Dice Isaías 40, 29 al 31. Dice la Escritura, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y Mateo 11, 28 dice, venid a mí los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, amado hermano, entregue toda carga al Señor. Hay un tiempo para todo. Salga de la barca, cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Dele gracias al Rey en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que vas a seguir haciendo. Declaro una semana de victoria en cada uno de mis hermanos. Declaramos cielos abiertos en el nombre de Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor.